Hola, hola, yo soy Damaris, una cubana aquí en Marsella, una gran ciudad al sur de Francia. Bienvenidos de vuelta a nuestro canal. Esta vez tengo el placer de entrevistar a Lili, una cubana que ha hecho de Marsella su hogar y además es especialista en organizar eventos. Hola Lili, bienvenida a esta entrevista. Me gustaría conocer de tu historia, de tus inicios al llegar aquí a esta ciudad hermosa. Hola Damaris, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias por tu invitación. Y antes que todo, yo quería simplemente darte las gracias a ti, porque hace mucho tiempo llegué a Marsella, pero ya saben cómo es, a veces uno va viviendo y hay cosas que uno no ve o no tiene tiempo de verlas. Y gracias a ti y a tu ojo, pues entonces nos está haciendo descubrir Marsella de una manera diferente. Entonces, muchas gracias. Preguntaste, llegué hace muchísimo tiempo, tanto tiempo que ya casi ya no cuento, pero ese tiempo me ha dado mucho espacio, mucha vibra, muchas informaciones, he aprendido a descubrir muchas cosas. Y entonces, gracias a eso, pues he podido organizar muchos eventos que tienen que ver con nuestra cultura cubana, que sea la música, que sea el baile, que sea la cocina, porque ¿Cómo te ha ido en este mundo de la organización de eventos? ¿Cómo fueron esos inicios? Cuéntame. A ver, mira, te explico. Cuando llegué aquí, éramos muy pocos cubanos. Cuando llegué aquí, solo había dos músicos cubanos, a quienes quiero también saludar, porque a Pablo Espinosa y Gustavo Osorio, pero un especial agradecimiento a Gustavo, porque me ayudó muchísimo, me dio muy buenos consejos y esos consejos hicieron que yo me sentara y que dijera, bueno, esto sí, esto no, esto quiero, esto no quiero. Y así pude empezar a trazar mi camino. Además también tuve una inmensa suerte de empezar también a trabajar en el mismo año que llegué, en un sitio donde con mucho cariño lo recordamos, con mucho cariño, todos lo llamábamos la Embajada Cubana a Marsella. Estoy hablando del Cubaila Café. Ahí empecé, hice varios puestos, como DJ, como animadora, trabajando también en sala, porque cuando uno llega tiene que hacer, los principios son así. Y después empecé un poquito más en la gerencia, mucho más en la gerencia. De ese periodo de mi vida tengo que darle muchísimas gracias a, como digo yo, el maestro, a Elena Sante, con quien también compartí mi vida, y gracias a él también es una persona que está en la organización de Allenos, y con su visión, con sus consejos, con su bendición, me ayudó mucho y me fue abriendo los ojos y diciéndome, mira, esto y esto, y así también empecé a lanzarme en todo esto de la organización de eventos, que no sola, porque también lo he hecho mucho en coproducción, en colaboración con otras personas, y así he logrado hacer eventos también, bueno, que han sido fructíferos. Pero cuéntame, ¿cómo te las ingeniaste para incorporar nuestra cultura cubana y hacer esa fusión con la cultura francesa? ¿Cómo lograste atrapar a los franceses con ese carisma que te caracteriza y llevarlos a tu fiesta? Bueno, mira, yo pienso que la primera cosa es que ya ese camino estaba hecho. Nosotros tenemos un país que tiene una fuerte cultura, nos conocen, que ya sea políticamente, que sea culturalmente. Bueno, cuando llegué aquí, todos estaban muy así, una cubana, bueno, sí, una cubana, porque ya el camino estaba un poquito hecho de esa parte. Segunda,
Tenemos una cultura muy alegre, somos muy alegres, muy guaracheros, muy... La gente también quería. Recuerdo que al principio me decían, esto es un fenómeno de moda. Y no, ya no es un fenómeno de moda, ya es una manera de vivir que hay aquí. Las personas, hay muchas personas que siempre están buscando dónde salir, dónde ir, dónde bailar. Empecé a dar clases también, que eso fue creando un grupito, y después pienso que para mí era muy importante pasar el lado auténtico de nuestro y con mucho profesionalismo. Ahora, es feo decirlo quizás tal vez, pero bueno, con mucho profesionalismo, porque las personas te pueden decir sí, voy, porque sé lo que va a pasar, me imagino lo que va a pasar, voy a pasarla bien, y eso fue lo que me ayudó muchísimo todo esto. No, y me imagino también, conociendo un poco ya la cultura francesa y de los franceses y sus personalidades, son muy exigentes, Sí. bastante exigentes y asisten a eventos donde saben que se van a encontrar con la calidad. No me quedan dudas acerca de eso. Sí. Y entonces, Lili, me gustaría seguir indagando para ir conociendo un poco más acerca de esos inicios, algunos tropiezos, porque no creo que todo también fue color de rosas, ¿no? No. Me imagino que hubo algunos momentos en los que tuviste que adecuar algunas cosas. Cuéntame. Mira, lo más, ¿cómo decir? Hay dos cosas que estaban no en contradicción, pero eran dos cosas que había que tener muy en cuenta. Lo primero es que es verdad, los franceses son muy exigentes. Los franceses, como decir, son exigentes porque quieren la calidad y bueno, a ver, ¿qué tal? No es una crítica, simplemente es así y no es otra manera. Y eso pues te va también haciendo crecer, porque también te dicen, no, atención, así. Lo otro que un poquito como que a veces me daba, así como que me tiraba un poquito para abajo, ¿no? Como decimos nosotros, es que nosotros con una lata y un palo estamos bailando, estamos gozando. Aquí no, aquí es diferente. Aquí hay un momento para bailar, un momento para comer, un momento para dormir, un momento para jugar. Bueno, todo está muy organizado, como decimos a veces, cuadradito. Entonces, ahí fue la dificultad mayor, ¿no? De mezclarlo todo, de que digamos, no, vamos, de pasar contagiar esa alegría. Eso era lo más difícil porque llegaban a las noches, te organizaba un poco como así, tristes, así que parecía que eso fue lo más difícil, sin contar, lógicamente, la distancia y la falta de la familia, pero bueno, fuimos avanzando. Bueno, Lili, me da mucho placer escucharte, pero quiero conocer más, porque es muy regocijante cuando preparas eventos para las personas, buscando el modo de que las personas se diviertan y la pasen bien. Pero tú, háblame de ti, ¿cómo te sientes tú cuando ves que algo te sale bien o algo falla aquí o allá? Dime de tus expectativas, cuéntame de ti, de tus sentimientos, ¿qué sientes? Mira, cuando estoy organizando, ya nada más que estoy pensando en el placer que las personas van a recibir. No es fácil organizar porque tienes muchos punticos que ver y muchas cositas, pero estás pensando el placer de lo que las personas van a recibir. Cuando estás en el lugar, tienes los ojos por donde quieras, que todo esté bien, que todo salga bien, y no solo en la logística, porque también en la parte de acoger a las personas. A mí me encanta acoger a las personas, me encanta cuando las personas llegan que piensen que ellos son únicos, son ellos, son mis amigos. Eso para mí es porque así es como me gusta también vivir. Entonces necesito eso y por eso lo doy también. Cuando termino siempre me digo que se puede hacer mejor, que se puede hacer más. Hay cosas a veces que no son, porque si pensamos que todo está bien, tenemos un problema grande. Entonces hay que saber sentarse y hacer el después. A ver, qué hice, qué no hice, qué tenía que hacer, qué no tenía que hacer.
pero me siento contenta porque todos son desafíos, todos un desafío. Tú dices, bueno, hacer un evento un día, una vez, es excitante, tienes una adrenalina enorme, pero hacer un evento regularmente es peor, porque al primero todo el mundo viene, al segundo vienen los que no vinieron al primero, y al tercero compromiso. Y el tercero ya sabes si puedes seguir o si sirve, si valió o no valió. Y entonces, bueno, con todo eso siempre tú estás así como que con un sustico y cuando ves que las cosas funcionan, siempre pueden funcionar mejor, pero que funcionan, pues me siento muy contenta, me siento muy bien. Qué bueno, qué bueno. Es increíble cómo con el decursar de los años te has convertido en una experta en organizar eventos. Pienso que detrás de todo eso también está la mano de tus familiares y amigos también que de algún modo te ayudan. Sí. Eso sí es muy importante porque, a ver, mismo si el ser humano somos un ente social, necesitamos, bueno, siempre estar rodeados de todo. Estar rodeado es una cosa, estar bien rodeado es otra. Primero que todo, mi familia, te contar. Siempre están ahí, cuando yo necesito, ahí están presentes. Cuando digo mi familia de grande, ¿no? Porque hay muchas personas también, es mi familia, mi mamá, mi hermana, mi compañero. Y después están también los otros amigos que ya hoy son como familia, están ahí siempre presentes. Que sea ayudándome, que sea cargando algo, que sea buscando algo, que sea ya para bailar, para gozar, para comer, para disfrutar, siempre están ahí, la verdad. He tenido muy buena suerte, los colegas, porque también tengo colegas, que sean músicos, bailarines, que cuando se necesita están ahí, o muy profesionales también. Eso es muy importante también de decir, ¿no? Que no estoy sola. Y siempre cuando doy las gracias digo, sin ustedes yo no sería nadie. Exactamente. Me gustaría conocer de tus proyectos futuros, qué tienes pensado, qué estás cocinando, cuáles son tus próximos eventos, de tus expectativas. Cuéntame acerca de eso. Mira, tengo una cazuela grande. Y ahí tengo muchos proyectos. Tengo proyectos que están un poquito secretos porque, bueno, hay cosas que hay que dejar un poco la expectativa. Comprendo. Hay otros proyectos que se van a quedar en fase de proyectos, pero que quizás ahora no es el momento. Pero tengo cositas, prefiero no decir mucho más, pero tengo cositas. Muy bien, te comprendo, como cubana, te comprendo. Bueno, esto no se queda aquí. Es un placer, Lili, haber compartido contigo y conocer un poquito de tu historia, pero esto no se queda aquí. Yo he recibido una invitación hace unos días, disculpen que los tenga un poquito intrigado. Hace unos días recibí una invitación a participar esta noche en uno de los eventos de Lili. Y por supuesto, no me voy a perder la oportunidad de pasar un buen rato. No te lo puedes perder porque no te lo voy a perdonar. ¿Qué dirías a los suscriptores, a las personas que te están escuchando en este momento? Sabes, tengo un eslogan que siempre pongo donde estoy, lo que hago y eso, y siempre digo, ¿me sigues? Pero me sigues preguntando y con signo de exclamación porque es una pregunta, pero al mismo tiempo estoy incitando a que vengan. Hoy, por ejemplo, es la última noche que hacemos al exterior, como yo digo, la temporada Los Pies en el Agua, a la temporada de verano. La hacemos en un sitio muy simpático porque es al lado del mar, aquí en la Puente Julio. Es un sitio donde se puede comer, se come muy bien, es una pequeña decoración, estamos bien, estamos al aire libre. Tengo conmigo, como casi siempre, porque es una fórmula que funciona mucho y me encanta, conmigo está Alberto Pollán, un gran cantante, como yo le llamo la voz de oro, cubano, que él y yo alternamos porque también me pongo detrás de las platinas para hacerlos bailar. No se lo pierdan, hoy aquí en la Puente Julio, no se lo pierdan porque van a pasar de pensamiento. Bueno, muchas gracias nuevamente, Lili. Gracias. Muchas gracias. Y a ustedes, no se vayan, que continuamos, porque la fiesta es esta noche. Una fiesta llena de sabor y buenas energías.
Y hasta aquí nuestro video de hoy. Espero te haya gustado y si es así, comenta y dale me gusta. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y activa la campanita para que recibas todas las notificaciones y no te pierdas ningún contenido. Y como siempre te pido, compártelo con familiares y amigos para que nuestro canal crezca y este video recorra el mundo. ¡Chao!